Buenas, buenas, ¿cómo están hermanos y hermanas de YouTube? Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos una vez más en otra entrevista más para el canal. Estamos con mi tío Mauri, músico bendecido, un gran músico que me enseña a mí. Oye, un músico maravilloso, que lo admiro mucho. Bueno, entonces hoy le vamos a hacer unas preguntas. Tiene un testimonio grande, tiene un testimonio para bendecir a muchas personas, así que venga la introducción. Bueno, vamos con la primera pregunta. Espero que esté preparado. Yo la primera vez que le hice la pregunta a mi papá, le dije, ¿estás preparado? Me dijo, oye, creo que sí, un poquito. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos con la ayuda de Dios. Amén. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cómo fue su vida como joven cristiano? Sabemos que, bueno, yo sé, con lo que me han contado, de que como todo joven, a usted le gusta el fútbol, ama el fútbol. Y cuando joven, obviamente se tiraba sus escapaditas por ahí para jugar fútbol. Pero cuando llegaba el momento de alabar a Dios, de ir a tocar, usted dejaba de jugar fútbol y se iba a tocar a la iglesia. Quiero que nos cuente cómo fue esa vida como cristiano. Obviamente hubo pastores que lo aguantaron, que estaban en contra de eso. Creo que nos cuente un poco de eso. Sí, hace mucho tiempo, porque imagínense, en ese tiempo el que jugaba fútbol era una cuestión de que no se podía, no se permitía pues, ciertas normas en la iglesia para los jóvenes de aquel entonces. Como todo joven me gustaba el fútbol y tenía ciertas virtudes para jugar fútbol. Algunos me decían que era muy bueno, ¿verdad? Que jugaba muy bien al fútbol. Y en la iglesia, antes de llegar a los caminos del Señor, bueno, era una entrega al fútbol. Algunos hablaban de mis cualidades musicales, pero como a todo el mundo le gusta la música y a todo el mundo le gusta el fútbol, yo pensé que era uno más de todo el mundo. Claro, un poco Sí, más del montón. sí, un poco más del montón. Decía, bueno, me gusta el fútbol, me gusta la música, lo que me gusta todo es normal, es normal. Pero había algo diferente porque cuando se hablaba de la música y del Señor, tuve, como quien dice, me interesaba mucho más, ¿verdad? La música y el Señor que el fútbol. Entonces tuve que, en un momento de ya estoy cansado del fútbol, de estar, cónchale, era una pasión también, pero en las canchas, que si por aquí empujones, patadas y juego por allá, pero cuando tocaba música para el Señor, cuando hacía algo, aunque sea unas notitas por allí que aprendía un himno, era algo diferente que sentía, muy, muy diferente para el Señor. Y entonces, bueno, los muchachos en la iglesia en aquel entonces, bueno, se iban a jugar fútbol todo, habían campeonatos por aquí y por allá, y yo iba a lo que me gustaba, iba a la iglesia, porque cada vez que tocaba un instrumento en la iglesia, recuerdo que había una guitarra nada más en la iglesia en aquel tiempo, una guitarra para todo, y había muchos guitarristas. Estoy hablando de Henry Rondón, gran guitarrista y lo admiro mucho, lo aprecio mucho. Robert Aular también es un muy buen guitarrista, también un amigo, hermano. ¿Quién más estaba? Estaba por allí Nelson Rojas, estaba el hermano Johnny, mi tío Johnny Río, Ramón Cornieles, muchos guitarristas que yo tenía que, bueno, pues esperar que alguno de ellos dejara de tocar, no tocara para yo colarme ahí y tocar. Entonces era la oportunidad que conseguía y llegó un tiempo en que, bueno, esos guitarristas como que no les interesaba mucho a veces y no iban a la iglesia, así, iban poco. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, aquí es. Y me iba con la guitarra y más aprender y mi pasión por tocarle al Señor. Y recuerdo que allí en la iglesia había unos ancianos, a veces íbamos al culto de los de semana y habían 3, 4 ancianos. Me acuerdo del hermano Reyito, un anciano, y una hermana Rosa Alcocé, la hermana Rosa Ramírez, unas ancianitas allí que estaban en esos servicios, 3, 4 ancianos, y entonces me decían, ay, toque, sígale tocando al Señor, hermanito, toque, le vamos a cantar, cante.
Y bueno, yo con ellos tocaba, cantaba y aprendía a la vez y adoraba al Señor, que era lo más importante. Y eso, bueno, eso se hizo en mí gran parte de mi vida, que después, bueno, dejaba de estar haciendo cualquier cosa que estuviera haciendo y me iba, incluso a veces venía del liceo y ellos estaban allí ayunando y broma, y entonces veía, bueno, venía del liceo, estaba la guitarra ahí y me quedaba tocando con ellos y ellos ayunando y yo cantaba y después seguía para mi casa. Pero fue una bendición y ha sido de bendición, de verdad, de verdad. Eso fue lo que despertó y activó lo que fue mi primera escuela musicalmente hablando. Todo empezó, fue en la iglesia. Tenía las cualidades musicales, ok, pero me gustaba la música, como dije antes, como todo joven, y el fútbol, pero en la iglesia fue donde inició todo. Yo siempre digo, nunca dejaré de decirlo, porque haya hecho lo que haya hecho, haya ido por aquí a la escuela, al conservatorio, por aquí, por allá, pero mi primera escuela y la mejor escuela ha sido la iglesia, en el Señor, en el Señor. Allí empezó todo. Allí, bueno, empecé a ver que con la música podía hacer algo para Dios, que a mí me gustaba y me encantaba. Ajá, otra. Oye, otra pregunta, me Ok. voy a pasar el micrófono. No sé si. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo te interesó la música? Vemos que hablando nos contaste o nos contó un poco de cómo fue ese interés hacia la música. Quisiera saber cómo fue ese profundizamiento, Ok. ese hondo, ese gusto, ese amor hacia la música. ¿Cómo fue ese interés que fue creciendo poco a poco? Y vemos que hoy, más que un músico, es un adorador del Señor, que es lo más importante. Bueno, como te dije antes, llegué a la iglesia. Antes de ir a la iglesia, recuerdo que me llevaban a visitar la iglesia y una que otra cosa, mi tío Johnny me enseñó unas notas en el cuatro y yo tocaba algo de cuatro también. Y siempre me interesó la música. Ellos, oye, tiene cualidades musicales, decían la gente, decían. Pero cuando llego a la iglesia, comienzo a estudiar prácticamente lo que es la música, algo de guitarra, estudiar la guitarra, decían, no, esto no es hasta aquí, sino que la guitarra va más allá y me interesaba profundizar más allá. Pero sí, uno de mis grandes maestros, mi tío Johnny Río, me dio un consejo una vez clave, que ellos tocaban de todo, y tocaban piano, tocaban batería, guitarra, bajo. Yo llego allí, mira, yo llego a la iglesia y me consigo con esos monstruos, musicalmente hablando, y me consigo con grandes voces, grandes cantantes. Dios mío, mira, allí los hermanos que cantaban y las hermanas que cantaban, esos o tenían el primer lugar o el segundo lugar en los festivales de canto que se hacían en aquel entonces. Entonces yo, bueno, aquí algo debo de aprender. Aprendí a cantar puedo decir que aprendí a cantar algo con los mejores cantantes que eran ellos, y hermanas y hermanos de ahí de la iglesia Dios Pentecostal allí en Callejón Monaga, y aprendí con los mejores músicos que eran ellos que estaban allí. Pues Dios me permitió eso. Pero una vez mi tío Johnny me dijo, oye, ¿tú quieres tocar? Yo le dije, sí, yo quiero tocar como lo hacen ustedes. Y me dijo, te equivocaste, porque tú no puedes tocar como nosotros. Me dijo, tú puedes tocar mejor que nosotros. Me dijo, así que estás equivocado. Y me dijo, y si vas a ser un músico, no seas un músico mediocre. O sea, se aprendió unas notitas y listo, sino que tienes que ir más allá de lo que nosotros hacemos. Me dio ese consejo y que fue un reto para mí, que de verdad lo asumí, y hasta hoy siempre le agradezco a mi tío por ese gran consejo. Allí empezó entonces la búsqueda, ¿no? Yo decía, bueno, están esto aquí, y cuando vi que sí podía hacer, y con la ayuda de Dios, y Señor, dame sabiduría, y sí podía hacer, comencé a ver un curso de guitarra con profesores, fui a la academia de música, me recuerdo, Academia Jim Bolívar, aprendí algo de piano complementario. Allí empezó a profundizar más, porque entonces en la iglesia compraron un piano, ya no era la guitarrita nada más, sino el piano. Entonces algunos empezaban a tocar piano, ellos tocaban piano, pero yo empecé en otra manera de ver las cosas. Pues bueno, el piano no solamente
es acompañar. El piano no solamente, sino que con el piano se puede componer. El piano es el instrumento más completo hasta hoy. Con el piano tú puedes hacer muchas cosas, muchos arreglos, las voces, todo eso. Y empecé a estudiar esa y a profundizar en la academia, recuerdo, la academia Jim Bolívar con el piano. Y bueno, y ahí vino más la entrega, porque allí, bueno, los jóvenes en la iglesia, recuerdo que salían, bueno, vamos un día de social en el campo de no sé quién, de la hermana Trina, el hermano Miguel, vamos para no sé dónde. Y yo me quedaba en la iglesia con el piano allí. Primero con el Señor, porque siempre adorando al Señor, pero estudiando, buscando a ver para dónde iba, para dónde se podía hacer esto, qué se puede hacer. Y bueno, de allí Dios me abre las puertas y pude conocer grandes profesores. Fui a la Academia de Música, dije antes, de Jim Bolívar, estudié en la Escuela de Música Pablo J. González, que ahí fue donde me interesó también este instrumento, que ustedes ven, el saxofón, aquí lo ven, el saxofón me interesó también. Fui a la escuela allí de vientos metales, estudié saxofón, un gran maestro, un profesor Hilario Arfe, ¿verdad? Fíjense, fue un caso muy particular, porque en la iglesia, cuando iban a tocar, en la iglesia había más de 20 músicos en escena, 20, 15 músicos en más, cantantes, mira, había de todo. Entonces, bueno, por antigüedad se ve eso, por antigüedad, porque yo en la iglesia apenas tenía 2, 3 años, ¿entiendes? Ya estaba pichoncito en la iglesia. Yo llego a los caminos del Señor a los 17 años. Ya habían jóvenes que estaban allí, que nacieron allí, que eran músicos. O sea, yo no podía ir, bueno, sino que tenía que esperar, por más que estuviera estudiando. Y una vez estaba, por cierto, este saxofón lo tocaba el hermano Marín Castro, abuelo de la hermana Dionelli, papá de la hermana Dionisia, bueno, pues de Erickson, de toda esa familia, grandes adoradores, músicos y cantantes, que él tocaba el saxofón. Y cuando ese hermano tocaba el saxofón, me llamó la atención la manera en cómo él adoraba a Dios con el saxofón. Porque es un instrumento con que tú te identificas también, es como cantar, pero dicen los saxofonistas como cantar con el alma, porque sale de adentro, ¿entiendes? Uno sopla y tiene que tener la melodía y tiene que conocer muchas cosas, dónde está el pianista, qué nota estamos, todo, pero tienes que inspirarte. Y me llamó mucho la atención eso con el saxofón. Pues, fui a la academia de música aquí a estudiar trompeta. Me dijeron que yo podía ser buen trompetista. Allí, oye, tú eres buen trompetista, vale, tienes el labio para trompeta. Y comencé con una trompeta. Cuando llego el día siguiente, mire la trompeta, el profesor me dice, no hay trompeta. Pero aquí está un clarinete. Me dieron un clarinete. Comencé a tocar clarinete, después fui al día siguiente, oye, no hay clarinete para ti, vale, cónchale, no tenía instrumento. Entonces estaba el saxofón por allá, que ya el hermano Marín, por cuestiones de que el trabajo y eso, y ocupaciones, ya al ministerio pastoral y muchas cosas, ya no se tocaba el saxofón, y yo agarré y dije, bueno, este saxofón para algo debe ser, y yo le dije, bueno, fui a la escuela de música, bueno, pero mira, aquí está un saxofón. Y entonces el profesor me atendió un día, después fue otro día y me dijo, no, ahorita no estoy dando clases de saxofón, ahorita no se puede, estamos dando clases de otra cosa. Y ve a ver cómo. Yo te digo, yo hubo un momento que yo dije, hermano, de verdad que esto de la música es fuerte para uno, los recursos económicos, hay que tener un instrumento, a veces son obstáculos que se presentan en la vida. Y cuando me venía, ya no me iba a tocar, llegó un profesor, me dijo, mira, pero habla con el profesor Hilario Arf. Y el profesor Hilario me vio, me dijo, ¿qué pasó? No, el profesor me dice que no, que el saxofón no, que para trompeta, pero no hay trompeta. Y me dijo, bueno, pero ven para... Y me llamó aparte, y entonces ya no veía, lo que Dios permitió así, ya no veía clases con todo el grupo, sino con el profesor Hilario solo, él y yo nada más. Y ahí sí aproveché mucho, le agradezco a Dios por él y que Dios lo bendiga siempre. Y empecé con el saxofón. Entonces era más la ocupación, porque yo a veces llegaba del liceo, del trabajo, de donde estuviera, y los muchachos, mira que vamos por aquí, ya jugábamos a hacer esto, y yo iba con mi carpeta, tenía que estudiar música, tenía que aprender a leer música, porque no quería ser un músico mediocre, decía yo. Me acordaba del consejo de mi tío, tengo que aprender a leer música. Y
me decían, oye, ahora sí es verdad que te vas a volver loco, que no sé qué más, qué tal, que todo eso que vino allí, y de ahí empezaron, pues, Dios empezó a abrir puertas también con eso, porque Dios mira, si algo mira a Dios, todos los que están escuchando, jóvenes que son grandes emprendedores en la música, grandes adoradores, y que Dios tiene propósito con la juventud y con los hermanos, pues, que quieren aprender, y Dios, a veces se presentan obstáculos en la vida, pero la decisión y el primer obstáculo a veces somos nosotros, en decidir si queremos hacerlo para Dios, porque Dios está allí siempre, ¿no? Esperando que nosotros demos el paso, ¿verdad? Dios llama a Pedro y le dice, Pedro, ven. Si Pedro no se arriesga y da el paso y pisa, no camina sobre el agua. Entonces a veces se nos presenta ese obstáculo como que, bueno, vamos a ver qué hacemos. Yo, Dios mío, y ahora, oye, bueno, ahí está el saxofón. Entonces ya sabía más o menos algo de piano, sabía algo de música, pero entonces comencé con el saxofón con el profesor Hilario. Después, bueno, todo eso que en mi juventud, pues fue en la iglesia, en la música en la iglesia, música en la academia de música, en la escuela de música, música en la iglesia, música en la familia, porque mi familia son músicos casi todos, pero hay una gran bendición musical en mi familia Ríos, y parte de la familia Manrique, con unos primos que tocaban allí tambor y eso, y con ellos también viene eso, pues para mí me ha tocado, porque en un grupo de gaitas, comencé a tocar tambor en un grupo de gaitas, para incursionarme en la música como grupo. Era tamborero de un grupo de gaitas, un muchacho de 14 años me llevaron, dale, toca aquí, y ahí comencé, y después, bueno, fui cuatrista y todo eso, pero todo eso cuando uno empieza a estudiar la música, a profundizar, se lo va relacionando, ¿no?, con los demás instrumentos, y algo siempre Dios tiene para aquel que hace sacrificios por honrarle a Él. Cuando uno sacrifica, deja de hacer unas cosas por honrar a Dios. ¿Okay? Yo sé que todos los jóvenes, y a veces en la iglesia, no, yo quiero ser músico, yo quiero aprender a hacer esto, yo quiero hacer esto. Tenemos grandes metas, tienes muchas metas, tienes una meta para tu vida, una meta en el Señor, una meta en la vida, pero tienes que sacrificar algunas cosas por lo que te gusta y por lo que tú quieres ser. ¿Ves? Siempre va a haber alguien que, oye, que no, vale, te vas a volver loco haciendo eso, ¿hasta cuándo? Que no sé qué más, que por qué haces esto. Pero Dios siempre premia la constancia, Dios siempre premia la sinceridad, la humildad, Dios siempre premia cuando lo ponemos a Él primero que todas las cosas y queremos agradarle a Él. Dios siempre tiene grandes bendiciones para eso, pero hay que sacrificar algunas cosas, hay que sacrificar horas de estar haciendo otra cosa, horas de juego, horas de chateo, horas de internet, horas de esto. A veces hay que sacrificarla porque quiero hacer esto para el Señor, quiero aprender a hacer esto para el Señor, para mí, porque esta es mi meta. Y entonces en la juventud, bueno, me presentó Dios en mi juventud, fue eso, haciendo y tocando con los ancianitos allí. Vamos a hacer un culto. Una vez me recuerdo que fuimos a hacer un culto por allá por Merecure y andaban 3 ancianos, un hermano, vamos, y aquí está un 4, y estábamos tocando, y era época de carnaval y nos echaron un balde de agua todito, todo me cayó a mí con el 4 y todo me cayó el agua a mí. Al músico, sí, como que era gente también con esa bulla, me echaron a mí, y me acuerdo de eso y doy gloria a Dios porque fue de bendición. Ahí limpiamos, secamos el 4, esos ancianitos, esos hermanos rellitos, estaban, Señor, reprenda al diablo, el diablo no quiere, hermano, que usted le alabe, pero siga adelante. Y yo, bueno, secamos el 4 ahí, bueno, y seguimos cantando en un culto que había allí en un hogar, con esos ancianos y esos hermanitos allí. Y ha sido de bendición, porque cada vez que me tocan momentos como estos, entrevistas, o alguien que uno sabe que va a ser de bendición y alguien va a ver, y me toca dar, cuando me tocó un homenaje que me hicieron como profesor de música, estaban todas las autoridades, estaba todo ese gentío allí,
de las escuelas, de música, todo. Bueno, esperaban que en mi currículo aparecía, mi currículo fue a la academia, fue a la escuela, pero lo primero que dije, yo le doy gracias al Señor por haberme dado mi primera escuela, la escuela más bonita, la escuela que no cambiaría por nada, fue mi primera escuela y después fueron añadiduras, que fue la iglesia, fue la iglesia. Y precisamente en el momento justo, cuando estaba joven, cuando llegué a los 10. Claro que todos los momentos son justos para Dios, Dios nunca llega tarde, pero a mí me tocó a los 17 años, sin embargo comencé tarde en la música. A los 17 años uno empezar en la música es demasiado tarde, ¿ok? Sin embargo me recordaba que Giuseppe Verdi, un gran compositor italiano de grandes óperas, comenzó en un conservatorio a los 18 años y le dijeron que era demasiado tarde y fue el gran compositor de la época. Yo llegué a profundizar en la música cuando llegué precisamente a los caminos del Señor, 17, a los 18 años empecé a profundizar, poco tarde. Imagínate si hubiese empezado a profundizar desde la edad que tú empezaste, desde la edad que están empezando muchos niños hoy, pero que se empiece también temprano, a esa edad, pero que se empiece poniendo a Dios por delante como joven, como niño, porque recuerdo mi tía Lenny, que está en Perú, ella una vez yo andaba, venía con una guitarra y cónchale, es duro, a veces estaba en los caminos del Señor, estaba joven, estaba nuevo, pasaba por allá por la cancha y los muchachos jugando, y entonces, bueno, mira, como la guitarra era prestada, tuve que entregarla y venía bajando, y yo, oye Señor, es difícil porque uno tiene que orar, el joven tiene muchas tentaciones, por aquí, por allá en el liceo, a veces no hay dinero y uno quisiera tener dinero para hacer muchas cosas. Y ella me dio un consejo, me leyó, donde dice, acuérdate de tu juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, los cuales no tengas contento. Y todo eso me lo leyó y me lo explicó, me dijo, para cuando tú tienes que acordarte de Dios ahorita que estás joven, me dijo, ahorita que estás joven, para cuando venga la edad que tú estés un adulto, un mayor, que estés mayor, ya tú puedas decir, bueno, oye, si no hubiese sido por eso, no sería quien soy hoy. Así que si no hubiese sido por eso, en la música, si no hubiese sido por la iglesia que estuvo dispuesta, que el Señor puso a abrirme las puertas para tocar un instrumento, no sería músico. Mira, ahora se hizo un encuentro de gaita en diciembre, tú estuviste allí también, y los muchachos, los pastores que están ahí decían que estábamos allí, ellos no sabían que iban a ser pastores, otros no sabían que iban a ser predicadores. Yo no sabía que iba a ser músico, pero Dios sí lo sabía. Y creo que Dios lo que mira es la disposición en nuestro corazón para servirle. Pero, así que joven, bueno, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eso es lo que yo puedo decirle, que cuando joven, bueno, me acordé de mi Creador, afiancé mis caminos en el Señor, mis pasos, y sirvió de mucho. Y aquí estamos. Hay que desechar algunas cosas, sacrificar algunas cosas, porque el joven tiene actividad por todos lados, pero hay que poner un objetivo, una meta en el Señor y en la vida. Porque si alguien no falla, querido amigo, querido joven, que estás allí, es Dios. Echa sobre Él tu carga, pon sobre sus manos tu futuro, sus manos. Él lo conoce, el futuro, Él conoce el presente, el pasado. Ya se olvidó del pasado, pero tu futuro está en las manos del Señor.